¿Sabes qué es el sistema político de una sociedad? Un sistema político es un sistema de órganos, instituciones, reglas, normas, relaciones de poder de tipo político con influencia política o naturaleza política. Cuba tiene un nuevo sistema político desde 2019 porque la nueva constitución creó nuevos órganos estatales y redefinió el Estado a nivel local. A la cabeza de todo sistema político está el sistema de órganos políticos por excelencia. ¿Cuál es? Es el Estado. Pero en Cuba el Estado está por encima o por debajo del Partido Comunista de Cuba. En los sistemas políticos donde existe pluripartidismo, los partidos son influyentes en las decisiones de gobierno solo cuando gobiernan o influyen indirectamente, pero el resto del tiempo son partidos de oposición, con más o menos presión e influencia, pero de oposición. En los sistemas políticos monopartidistas, el partido único dirige al Estado todo el tiempo, crea directrices políticas, lineamientos, estrategias políticas, por lo tanto le dice al Estado lo que tiene que hacer. En el caso de Cuba, el Estado ha cambiado mucho desde la entrada en vigor de la Constitución de 2019. El máximo órgano del Estado sigue siendo la Asamblea Nacional del Poder Popular, que está compuesto por diputados y diputadas, electos directamente por el pueblo cada 5 años, a través de una candidatura indirecta, es decir, aprobada por las asambleas municipales del Poder Popular. Cada legislatura elige al Consejo de Estado entre los miembros de la Asamblea Nacional. El Consejo de Estado es un órgano de la Asamblea que la representa ante periodo y periodo de sesiones. El presidente del Consejo de Estado, la vicepresidencia y el secretario son los mismos que ocupan esos cargos en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el único órgano legislativo y constituyente en el país y es el que realiza el control de constitucionalidad, es decir, quien dice si una decisión o disposición normativa es contraria a la Constitución. El Consejo de Estado dicta decretos leyes, pero que no tienen más jerarquía que la ley, aunque en la práctica las han sustituido porque el órgano que las crea, que es el Consejo de Estado, representa a la Asamblea Nacional. Es muy importante decir, desde el 76 hasta el 2019, los decretos leyes han triplicado a las leyes. Y eso ha sido un gran problema para el sistema normativo, para el ordenamiento jurídico cubano y para el sistema político cubano. El Consejo de Ministros es el gobierno de la República. Está compuesto por los ministros, por todos. Es un órgano designado por la Asamblea Nacional a propuesta del presidente de la República. El Consejo de Ministros tiene la más alta jerarquía administrativa del Estado y para realizar sus funciones crea ministerios e institutos de la misma jerarquía. Todos estos son los llamados organismos de la administración central del Estado. Ahora, ¿el Estado es eso nada más o hay más cosas? ¿Qué más es el Estado cubano? El Estado también está compuesto por el Consejo de Defensa Nacional, que dirige al país en situaciones excepcionales declaradas. Pero, ¿qué cargos y estructuras estatales centrales se crearon con la nueva Constitución? Porque el Estado cambió, ya lo dijimos. Bueno, la Presidencia de la República no existe desde el 76. Órgano unipersonal que se elige cada 5 años por la Asamblea Nacional de entre los diputados. La candidatura para la presidencia ni su elección tienen participación popular directa. El presidente o presidenta de la República puede estar en el cargo hasta 10 años consecutivos y no puede tener más de 60 años cuando comienza su primer mandato. Eso es algo nuevo también. El presidente de la República entonces es el jefe de Estado en Cuba. Pero ¿quién es el jefe de gobierno? El jefe de gobierno es el primer ministro designado por la Asamblea Nacional a propuesta del presidente de la República, es lo que dice la Constitución. También es parte del Estado la Contraloría General de la República, ustedes saben, existía, pero ahora está en la Constitución. El Consejo Electoral Nacional, nuevo con la Constitución. El sistema de tribunales populares estaba ahí, la Constitución lo refrenda igualmente. Desde los municipios hasta el Tribunal Supremo, esa es la organización de los tribunales en Cuba. Y la Fiscalía General de la República. Pero, ¿y el Estado local? El Estado no es solamente los órganos centrales. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde llega el Estado en Cuba? En Cuba, a nivel local, tenemos las asambleas municipales del Poder Popular, compuestas por delegados y delegadas municipales, con un presidente y un intendente a la cabeza con facultades estatales y de gobierno, respectivamente, ¿saben? Asamblea estatal, intendente de gobierno. Y desde la Constitución de 2019, los gobiernos provinciales, porque las asambleas provinciales desaparecieron. Los gobiernos provinciales están encabezados por gobernadores o gobernadoras provinciales, electos por las asambleas municipales cada 5 años, a propuesta del presidente de la República, de nuevo. A nivel local también existen los consejos de defensa municipales y provinciales, que ya vimos que existía el Consejo de Defensa Nacional. Este es el panorama, este es el mapa del Estado cubano. Ahora, el sistema político en Cuba cuenta además con, esta es la Constitución de la República, el Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas, como instituciones políticas, claramente políticas. Y al no existir más organizaciones políticas partidistas, el sistema llega hasta ahí, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de estructuras, de órganos. Pero hay una duda que se repite mucho en nuestra población, la gente se lo pregunta. ¿Son parte del sistema político las organizaciones políticas que no son reconocidas por la ley? ¿O aquí nada más podemos regirnos por la ley? Creo que aquí la respuesta debería ser depende. La variable de la legalidad
como parámetro, si son legales o no, no es suficiente, porque sería como decir que el movimiento 26 de julio no formó parte del sistema político cubano del 53 al 59 porque no era legal en Cuba. En el caso de Cuba hay que analizar la verdadera influencia en la política doméstica de organizaciones políticas no reconocidas por el Estado cubano, ver su verdadera influencia, su determinación en la política. Ocurre igual con las iglesias. Desde el punto de vista legal e institucional, ninguna iglesia es parte de un sistema político que se autoproclama laico, como es el nuestro. Pero si una iglesia o conjunto de iglesias tiene una influencia constante e importante en un sistema político, se debería tomar en cuenta como parte del sistema político. Porque entonces aquí habría una determinación, una influencia. Igual quedaría por dilucidar si en Cuba las organizaciones sociales y de masa reconocidas por el Estado son parte del sistema político. Esa es otra gran pregunta. Estas organizaciones que forman parte de nuestra vida todos los días, ¿son o no son parte del sistema político? Yo diría de nuevo, depende de cómo lo analicemos. Porque que ellas sean oficiales, reconocidas con referencias en sus estatutos a la disciplina partidista, que se usa mucho ese argumento, para mí no es suficiente para ser consideradas como parte del sistema político. Porque aunque los CDR y la FMC jueguen un papel en algunos momentos estatales y gubernamentales, en algunos momentos no lo hacen. Por lo tanto, hay momentos en que para mí forman parte del sistema político y en otros de la pura sociedad civil cubana. También está el derecho, las normativas, las disposiciones normativas, las reglas. Saber de qué y cómo está hecho el derecho de un país, si quién lo hace, cómo lo hacen, con qué principio lo hacen, basándose en qué cultura, es fundamental para saber cómo funciona un sistema político. El sistema político cubano vive una tensión histórica. El Estado y el gobierno por un lado y el Partido Comunista de Cuba por el otro, que es, si dice la Constitución, es fuerza dirigente de la sociedad del Estado. Es decir, ¿quién es el órgano o conjunto de órganos o sistema de órganos preponderante, el foco de poder? ¿Dónde está? El presidente, como un nuevo órgano unipersonal, es el que toma las decisiones, las toma el partido, las toma el gobierno. Aquí hay una clara fragmentación. No hay división de poderes en Cuba, esto es muy importante. El principio de división de poderes no existe. Por lo tanto, no hay poder legislativo, no hay poder ejecutivo, no hay poder judicial. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Si usted mira el panorama de la Constitución, parece que la Asamblea sigue siendo el máximo órgano de poder del Estado. Pero el jefe de Estado es el presidente de la República. El presidente de la República propone quién va a ser el primer ministro, propone quiénes van a ser los gobernadores. Pero hay algo que está por encima del presidente, que es el Partido Comunista de Cuba. Lo que sucede es que esto es una tensión. ¿Por qué? Porque el partido es un órgano que se ha debilitado en la cantidad de militantes. Son menos de 1 millón, son poco más de 600.000 militantes. Para una población de 11 millones de habitantes, este es el máximo órgano del sistema político, es el órgano que dirige la sociedad del Estado. Es una fuerza dirigente de una vanguardia política. Entonces, ¿cómo se da esa tensión? ¿Cómo se dan esas relaciones? Estos son problemas de política real, o realpolitik. Hay que ver cómo funciona en la práctica, quién toma las decisiones más importantes, dónde están los grandes resortes económicos que determinan la política. Es una tensión nueva, porque es una tensión que se propone por primera vez ahora con esta Constitución y porque hay un cambio generacional. En el medio de esa tensión estamos nosotros, como siempre, el pueblo. Dícese que soberano y protagonistas todos nosotros del poder popular, porque es el nombre, la forma del Estado cubano, poder popular. En los próximos años esa tensión llegará a su máxima expresión y del resultado de ese pulso, para mí, para mucha gente, dependerá gran parte del futuro político de Cuba.